CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 5 de abril de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com y también a nuestros televidentes que están con nosotros en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Pueden participar enviando su comentario a través del chat o seguirnos en Facebook. Este martes queremos hablar de dos hechos que han ocurrido la semana anterior en el primer órgano del Estado. Primero, una interpretación auténtica del Código Electoral en la parte relativa a la composición de la Junta Receptora de Votos, Juntas Electorales Departamentales y Juntas Electorales Municipales. Y segundo, otra modificación que permite al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral atribuciones a la hora de firmar convenios o para convocar a sesión a los magistrados suplentes. Hay otros temas sin duda en agenda que esperamos explorar durante el desarrollo de la entrevista en línea. Está con nosotros en nuestros estudios Domingo Méndez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, actualmente integrante de la Concertación Democrática Nacional y de la Coalición por la Reforma Electoral. Doctor Méndez, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Muchas gracias, William. Le agradezco mucho por la oportunidad que me está dando, ya que yo que pertenezco a Concertación Democrática Nacional, una organización cívico-política que está luchando desde hace mucho tiempo por el rescate de la institucionalidad, construir ciudadanía, convertirnos en un verdadero observatorio de la democracia. Y actualmente estamos integrando la coalición para las reformas políticas y electorales en el país. Pues me interesa mucho difundir la posición de nuestras organizaciones en las actuales coyunturas político-electorales. Perfecto, doctor. Para comenzar, me gustaría que nos remitiéramos a los hechos más inmediatos, y es justamente lo que ha ocurrido la semana pasada en la Asamblea Legislativa en altas horas de la noche, que partidos como el FMLN, GANA, incluyendo el PCN, se han puesto de acuerdo en una supuesta interpretación auténtica del Código Electoral a un par de artículos y que tiene que ver con la composición de las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos. Quisiera conocer un poco cuál es la posición de ustedes en torno a esa decisión en la que, bueno, dicho sea de paso, también supuestamente ya se deja por fuera al PDC, porque se toma como referente la última elección, que fue la elección presidencial de 2009 y no la elección anterior. Pero bueno, quisiera conocer su opinión, doctor. Bueno, miren, para empezar, pues yo necesito tener en mis manos los decretos, ¿verdad?, que ellos han aprobado. Como esto ha ocurrido como una especie de madrugón, lo cual yo creí que habían sido desterrados de la política dentro de la Asamblea Legislativa, sobre todo que fue una promesa del actual presidente de la Asamblea Legislativa, don Sigfrido Reyes, de evitar este tipo de madrugones. Yo considero pues que si vamos a la forma como se ha centralizado el poder en el presidente, pues nosotros creemos que no es correcto, puesto que nosotros creemos que los tribunales de cualquier tipo que sea, como han sido integrados, tienen que actuar en forma colegiada, ¿verdad? Pero cuando se ve, según he oído por las informaciones de los medios, no tengo documentos enfrente, pero creo que centralizar funciones o fortalecer las funciones en manos solo del presidente cuando su conducta ha sido de llevar una correlación de fuerzas entre los magistrados, creo que no es aceptable, definitivamente. Ahora, estamos hablando de dos cosas. Esto tiene que ver concretamente con las atribuciones que estaría tomando en este momento don Eugenio Chicas como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Claro. Es decir, ustedes creen que la apuesta debe ser a que entonces sea por decisiones colegiadas. Es que esa es la naturaleza con la cual fue creado el Tribunal Supremo Electoral. Decisiones colegiadas, a veces se pierde la correlación a que a uno le gustaría, pero es democrático que en ciertos momentos pueda haber votos disidentes o votos que no puedan concurrir para sacar una resolución adecuada a los intereses que uno piensa, ¿verdad? Decía don Eugenio Chicas, escuchando algunas declaraciones que le ha dado, que había un intento como por secuestrar el Tribunal Supremo Electoral, incluso por establecer boicot de parte de otros magistrados, que no le estaban dejando trabajar, y entonces tuvo que hacer una solicitud expresa a las diferentes bancadas en la Asamblea Legislativa. Sí, es lo que yo le digo. Precisamente nosotros estamos en contra de eso.
Yo creo que, y sobre todo con el procedimiento que han utilizado, de que sea un madrugonazo y que no sea discutido suficientemente, y que es precisamente los trabajos dentro de la Asamblea Legislativa que nosotros siempre criticamos. Yo creo que las grandes decisiones en los tribunales de cualquier naturaleza que sea, especialmente en este caso del Tribunal Electoral, yo considero que debe de ser consensuadas las decisiones para que pueda darse un proceso electoral limpio como el que nosotros pretendemos que sea el 2012. Es decir, dentro de su análisis, entonces parte primero de todo el proceso de formación de ley, digamos, que tiene que ver con la acción de la Asamblea Legislativa. Es correcto. Sí. O sea, hay un primer reparo que tiene que ver entonces con el hecho de que no hubo discusión. Claro, como se dice literalmente, fue un madrugonazo. Un madrugonazo que ha sido la forma como ha actuado durante tanto tiempo la Asamblea Legislativa y que nosotros como sociedad civil siempre hemos criticado, porque a última hora se ponen de acuerdo algunos partidos políticos por intereses propios de cada una de las fracciones y toman decisiones no muy felices para el futuro democrático electoral en el país, como en este caso. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Doctor Méndez, le recordaba un poco algunas líneas o ideas que manejaba el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral alrededor de la justificación del por qué tener esas nuevas atribuciones. Pero él dice, por ejemplo, que los casos que estábamos viviendo en el Tribunal Supremo Electoral y cómo el trabajo se veía frenado y hasta secuestrado por magistrados que no permitían el ejercicio correcto y pleno de la titularidad de la presidencia. O sea, se está hablando acá de que ante una situación de que no se le permitía trabajar, bueno, que de hecho de paso tampoco escuchamos antes esos argumentos, es hasta hoy que escuchamos de que ha habido ese nivel de confrontación al interior del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, cuando se habla de que ha habido ese tipo de cosas de supuestos secuestros, que no se les dejaba trabajar, ¿eso tampoco justifica o es un atenuante realmente de lo que se hizo? Yo creo que es un justificativo o atenuante, como usted dice, para tratar de distraer un poco una decisión hasta cierto punto inconsulta, que, insisto, William, puede contribuir a perjudicar el normal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, que debemos de considerar que, tratándose de decisiones que van a favorecer el sistema electoral, deben ser tomadas consensuadamente. Y entonces, al darse esos acuerdos a última hora de una plenaria, a espaldas, digamos, de los demás magistrados, no nos parece que sea muy saludable para el normal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es la ruta más adecuada en estos casos, entonces, desde su punto de vista? ¿Por dónde, cómo debe transitarse este tipo de hechos? Pues yo considero que como en muchas ocasiones, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no obstante que yo no he estado de acuerdo nunca, no obstante que esta es una conformación que viene desde los acuerdos de paz, yo he creído siempre, e incluso como Concertación Democrática Nacional presentamos un proyecto de ley para despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral. Esta es una de las consecuencias de tener partidarizado el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros presentamos un proyecto de ley donde los magistrados del Tribunal Supremo Electoral
son gente proveniente de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, pero no están influenciados o contaminados con los intereses partidarios, que eso es lo que no permite verdaderamente tomar resoluciones justas para el pueblo salvadoreño. El Tribunal Supremo Electoral, no obstante que la intención fue cuando se inician los acuerdos de paz, darle una nueva formación. Al estudiar el derecho comparado en materia de tribunales supremos electorales, nos damos cuenta que es de los pocos tribunales supremos electorales, y si no el único, que está integrado por magistrados provenientes de los partidos políticos. Ese es casi el origen de esta cuestión. O sea, lo que tenemos ahora de estas discusiones, controversias, tiene que ver con ese hecho, con la participación del tribunal. Exactamente, porque nosotros hemos luchado desde hace mucho tiempo y hay un proyecto de ley que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa para despartidarizar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creo que mantener esos intereses partidarios al interior del tribunal que ejerce la justicia electoral, creo que es un error. Pero los partidos políticos no lo entienden, los partidos políticos no conocen, no han querido conocer nunca de ese tipo de proyectos, que es el que la sociedad civil, entre los cambios que la sociedad civil quiere, es una franca y decidida despartidarización del Tribunal Supremo Electoral. En otras partes está integrado está dentro del tribunal, dentro de la Corte Suprema de Justicia, una sala para la justicia electoral que es tan importante. Están integrados en algunas partes los magistrados son electos por el Colegio de Abogados. En Panamá hay un magistrado por el Poder Judicial, otro por el Poder Legislativo, otro por el Poder Ejecutivo. O sea, pues que la conformación del Tribunal Supremo Electoral en manos de gente que pertenece a los partidos políticos, como a la hora de tomar las grandes decisiones entran en juego intereses partidarios, no podemos esperar de un resultado ajustado a la ley y ajustado a los intereses populares. Pero siempre volver a aquella discusión que hay de que se convierten en juez y parte. Exactamente. Bueno, además, por ejemplo, nosotros hemos abogado porque las funciones del Tribunal Supremo Electoral se dividan en jurisdiccionales y administrativas. Entonces, cuando el principio de juez y parte, que nosotros siempre hemos alegado que no debe darse en el Tribunal Supremo Electoral, es porque a la hora de las horas conocen en el tribunal demandas o solicitudes provenientes de los partidos políticos. Entonces, ellos van a estar discutiendo solicitudes que vienen de los partidos a los cuales tal vez uno de los magistrados pertenece. Y entonces se da el caso de convertirse en juez y parte en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esta sería como la salida, o sea, el remedio a estos grandes males sería eso, la despartidización. Nos evitaríamos todo este conflicto que está ocurriendo en este momento. Claro, nos evitaríamos todo ese conflicto porque se supone que tenemos que ir mejorando las instituciones y hay que poner ahí gente capaz, gente despartidarizada, gente que piense en el interés general para poder introducir cambios sustanciales en materia del sistema electoral del país. Bien, una nueva pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Doctor, me gustaría que volviéramos sobre un punto que dejamos pendiente en el primer segmento de la entrevista, que tiene que ver con esto de la composición de qué partidos obtienen representación dentro de las tres estructuras: juntas receptoras de votos, juntas electorales departamentales y juntas electorales municipales. Hay toda una discusión porque se supone que se dejó fuera al PDC y se le ha dado privilegio a Gana, por el hecho de que ellos tienen representación mayoritaria legislativa, aunque no participaron en las elecciones pasadas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen sobre este tema? Mire, siempre dentro de la misma situación de no conocer los documentos exactamente, pero volvemos a lo mismo, William, es precisamente por esas componentes que existen, es de evitar, de tratar de favorecer a los partidos políticos que entran en arreglos para participar dentro de los procesos en beneficio de cada uno de ellos, ¿verdad? Ese es el fondo de la cosa, ¿verdad? Se está hablando de la perspectiva del Partido Arena, por ejemplo, incluso de la palabra, se está utilizando la posibilidad de un fraude. ¿Es tan grave esto para 2012 o es a lo que recurren los partidos siempre cuando se sienten vulnerados de alguna forma? Yo creo que sí, ¿verdad? Y entonces es una manera de defender su posición al alegar que de las posibilidades de fraude, que realmente habría que ver cómo queda ese decreto y cómo ha sido discutido y cómo está la integración de estas juntas electorales, ¿verdad? Para poder presumir. Yo de antemano no puedo decirle que eso, he oído pues por los medios, ¿verdad? De que esto puede dar lugar, creo que oí yo al magistrado Araujo y al magistrado decir pues que esto conduce a llevar a fraudes electorales la forma de esta composición. Habría que estudiar un poco más a fondo esta cuestión para poder decirle si verdaderamente define una posición de fraude, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras esto también tendría que pasar por las manos del presidente de la República, ¿no? Obviamente es un proyecto de ley que tiene que seguir todo el proceso de formación de ley, ¿verdad? Habría que ver si el presidente de la República, después de su análisis, considera que viola la Constitución, ¿verdad? Y que viola los principios elementales y que merece sancionarse, observarse o vetarse el decreto. Claro. Doctor, ¿en este momento está en juego la institucionalidad en el país en materia electoral o no? Pues yo digo que sí. Fíjese que, por ejemplo, no obstante que vamos avanzando, porque usted sabe, William, que yo en lo personal y como Concertación Democrática Nacional estamos apoyando en forma unánime. Yo en lo personal, desde el principio, cuando salió la sentencia 61-2009 de la Sala de lo Constitucional, que resolvió regular las candidaturas no partidarias y el sistema de listas abiertas, yo desde el primer momento me expresé y consideré que esa sentencia de julio estaba totalmente apegada a derecho. Entonces, estuvimos conversando en este mismo espacio. Creo que estuvimos conversando en este mismo espacio. Esa sentencia de la Sala ha sido, quiso la Asamblea Legislativa acomodar, no obstante que hubo una oposición acre a darle seguimiento a la sentencia de la Sala. Ellos han venido tratando de darle supuestamente, no obstante que desde el principio se opusieron a darle seguimiento a la sentencia de la Sala, vinieron ellos tratando de conformar un decreto legislativo para darle vuelta al espíritu y a la letra y al texto de la sentencia de la Sala. Que fue la primera acción que hizo la Asamblea inmediatamente después de conocerse la resolución, ¿no? Bueno, la primera reacción, la reacción de la Sala, el primer intento fue reformar el artículo 126 de la Constitución, que por supuesto está sujeto a una ratificación de otra Asamblea. Sí, claro. Pero lo que hicieron es reformar el 126, que permite que puedan haber diputados que no estén, que no pertenezcan a los partidos políticos. Entonces, eso fue el primer intento. Luego después crearon una comisión ad hoc que me invitaron a mí y yo rechacé pertenecer a ella porque siempre consideré que la sentencia estaba pegada de derecho. Al fin se convencieron los señores y para darle supuestamente, entre comillas, seguimiento a la sentencia de la Sala, emitieron el decreto 555 para darle seguimiento supuestamente a la sentencia
y conformar un decreto que permitiera las candidaturas no partidarias. Pero fueron tantos los requisitos que le pusieron dentro de ese decreto 555 que impedían verdaderamente que los candidatos independientes pudieran funcionar. De tal modo que nosotros como sociedad civil presentamos un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia que recientemente ha sido admitido. Ahora, Exacto. Hoy viene el otro decreto, ¿verdad? Sale el decreto 635, que como dividieron la sentencia en dos partes con respecto al sistema de listas abiertas. Ese decreto, igual que el 555, es evidentemente inconstitucional, porque ese 635 viola el artículo 78 de la Constitución, que manda que el voto del ciudadano debe ser libre, directo, igualitario y secreto. Ese decreto, al revés del anterior, el señor presidente de la República lo vetó Sí, claro. por inconstitucional. Entonces, ahorita lo que manda, lo que debe hacer la Asamblea es acomodar ese decreto al espíritu y al texto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos felicitando al presidente por el veto que le dio a ese decreto y ya no digamos seguir felicitando a la Sala de lo Constitucional por esa sentencia 61-2009, porque consideramos que es un triunfo de la democracia. Consideramos que tenemos que defender al presidente de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de los injustos ataques de que es objeto. Hemos visto una demanda contra la Sala que consideramos que es injusta, que han presentado en la Fiscalía, y vemos también que acusan al señor presidente de que está siendo presionado por la derecha por haber vetado el decreto 635, que a todas luces es inconstitucional. Ya vamos a hablar más en detalle sobre esos puntos Bueno. finales que usted ha abordado, doctor. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A través del Facebook, Humberto Barrera dice: estimado William, me encantaría oír a su invitado hablar sobre el chanchullo FMLN Gana, así como hablaba de las chanchullos Arena PCN en otros tiempos. Estoy con ansias esperando los golpes de pecho, dice, para ver si eran de verdad los anteriores. Bueno, es lo que hemos hablado ya un poco sobre lo que ustedes han sostenido, ¿no? Correcto. Se mantienen en la misma posición, Así es. en la crítica, igual que en el pasado. Igual que en el pasado, sí. Eso no ha cambiado, o sea, Yo hubiera esperado, ¿verdad?, que con este nuevo gobierno y con el liderazgo del frente, pues hubiera podido cambiar un poco la práctica, un poco perversa que han hecho los partidos políticos con tal de servir a sus propósitos políticos, ¿verdad? Y entonces creo que lo que siempre hemos esperado de los partidos políticos, que mejore la forma de hacer política dentro de la Asamblea, es decepcionante cómo vemos este contubernio, ¿verdad?, de nuevo que se da, y sobre todo en la madrugada, para realizar cambios que no creo yo que favorezcan a un sistema electoral, digamos, que sea aceptable por la ciudadanía, ¿verdad?
¿Usted se considera desencantado por lo que está ocurriendo en este momento o lo que está haciendo el FMLN? ¿Usted esperaba más o que no ocurriera esto entonces? Por supuesto, yo tengo que ser absoluta y totalmente claro. Y eso está íntimamente relacionado con lo que acabamos de conversar, William, en el sentido de que nosotros hemos propugnado, por ejemplo, desde la sociedad civil, por un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Y creo yo que los partidos que están propugnando por una lista cerrada y desbloqueada y están tratando de darle vuelta al espíritu y al texto de la sentencia, a mí también me produce desencanto, ¿verdad? Porque hubiera esperado que este era el momento histórico en un gobierno del cambio que se introdujera un sistema de votación en que el ciudadano pueda votar libre, directa, en forma secreta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces hubiera esperado que ese sistema lo adoptara el partido de gobierno como una, que le dijera, lo adoptara como un compromiso que tiene el país, que tienen ellos, para que el ciudadano se manifieste libremente. ¿Usted cree que el Frente está perdiendo una gran oportunidad en este momento? Pues fíjese que yo considero que sí, porque la gente está esperando y yo creo que ya hay conciencia de que si este es un gobierno del cambio y habíamos estado durante 20 años con un sistema de votación representado por listas cerradas y bloqueadas, cuando se presenta la oportunidad de interpretar correctamente el espíritu y el texto de la sentencia de la sala, pues era el caso de introducir libremente, de introducir el sistema de votación en forma directa, libre, igualitaria y secreta. Si es que la gente lo que quiere es votar directamente, los demás procedimientos son subterfugios. Es decir, por ejemplo, poner a votar por banderas, el voto no es directo. Ahora, el FMLN es el que más oposición ha mostrado sobre esta resolución más bien de la resolución, pero sobre todo del veto presidencial a esto. Ha habido comunicados fuertes hacia la posición del presidente Mauricio Funes. ¿Qué es lo que estará pasando en el FMLN? ¿A qué cree usted que hay tanta resistencia? Porque hay quienes han dicho de que la votación para cada partido no va a variar, o sea, la gente va a ir a votar siempre por el FMLN, por Arena, por quien sea, o sea, van a ir a votar siempre, no, eso no cambia. ¿A qué le tendrán miedo los partidos políticos, las cúpulas de los partidos? Pues mire, nosotros hemos sostenido y sigo sosteniendo en lo personal como presidente de Concertación y miembro de la coalición, sigo sosteniendo que nosotros no estamos en contra de la existencia de los partidos políticos. Estamos en contra de esa partidocracia constitucional, ese monopolio del poder que quieren mantener interpretando mal un artículo de la Constitución, el famoso artículo 85, que no es pétreo. Entonces ellos quieren mantener ese control del poder. Entonces tienen el temor de que puedan debilitarse. Yo considero que puede haber un debilitamiento, pero en el sistema de argolla que ellos y ese monopolio de poder que mantienen. Pero los partidos, la tendencia es, y a nosotros nos interesa su fortalecimiento, pero que el manejo al interior de los partidos y dentro de la Asamblea Legislativa sea transparente y en beneficio de la gente, no sea por mantenerse caprichosamente, por decirlo así, o por intereses creados, mantenerse dentro del poder y no permitir que la gente manifieste como su derecho soberano de votar libremente por las personas y en forma directa. En esencia, ¿usted cree que la resistencia de los partidos, particularmente en este caso del FMLN, es el temor de la cúpula a perder el control sobre quiénes son los que ellos van a elegir para candidatos a diputados y quiénes son los que deben de quedar como diputados? Definitivamente, William, ese es el temor que ellos tienen. Pensando nosotros que tenemos un pensamiento contrario, ellos deberían de pensar que lo que tienen que mejorar los partidos políticos, no mantener dentro de sus cuadros la gente que posible, el temor que tienen es que mantener en los cuadros la gente que ya el pueblo ya no los quiere tener ahí, que puedan ser desplazados. Pero yo creo que la forma inteligente de actuar, a mi juicio, yo que nunca he estado en un partido político, es para
con esta apertura democrática del sistema electoral, deberían de presentar candidatos que verdaderamente sean atractivos para la gente y que donde se perciba que va a haber un cambio de propósitos y no vamos a seguir con las mismas figuras o caras que yo considero que están desgastadas dentro del sistema de partidos políticos y de candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa. Yo considero que tendría que mejorar la calidad, tienen que mejorar la calidad, y yo no veo por qué le tienen ese temor. Bueno, el temor ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. El temor de perder poder dentro de la Asamblea Legislativa, el temor de perder control dentro de la Asamblea Legislativa, sin pensar en que verdaderamente la democracia, la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo tiene que elegir libremente quiénes son sus representantes. Hay que presentarle al pueblo los mejores candidatos para que pueda decidir quiénes son sus representantes y mejorar la democracia en este país. Perfecto, vamos a otra pausa, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor José Domingo Méndez. Él es el presidente de Concertación Democrática Nacional y también integrante de la Coalición por la Reforma Electoral. Doctor, en medio de todo esto ha salido a relucir desde luego esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, que es la que de alguna forma, tengo la impresión, ha puesto a temblar a la dirigencia de los partidos políticos, porque les modifica las reglas del juego, aunque no la esencia en términos democráticos. Pero bueno, esta sala de lo constitucional también está siendo demandada. Han presentado una denuncia, 9 de 11 magistrados, ante la Fiscalía General. Me gustaría escuchar un poco cuál es usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, conoce cómo funciona la Corte Suprema de Justicia y quisiera saber, en principio, cuál es el mensaje que la sociedad puede estar recibiendo de esta confrontación al interior de la Corte Suprema. Mire, William, yo considero que es lamentable realmente lo que está ocurriendo en el seno de la Corte Suprema de Justicia, porque yo no tengo precedentes inmediatos sobre que al interior de la Corte existan diferencias de tal manera tan profundas que hayan inspirado a un grupo de magistrados a presentar una denuncia penal en la Fiscalía General de la República. Yo considero que ha habido una cantidad de razones por las cuales se fueron acrecentando las diferencias personales entre los magistrados, pero nada de eso justifica llegar a lo insólito de presentar una demanda contra la sala en la Fiscalía General de la República. Yo pienso que no conozco la demanda, no conozco muchos de los detalles, pero yo creo que ahí no existe ningún delito, ni creo yo que la sala haya actuado arbitrariamente al tratar de mantener, sobre todo un expediente que están hablando por ahí, que la sala insiste que tiene competencia para resolverlo. Yo considero que sí tiene competencia para resolver ese asunto y otros, porque no es el único. Entonces, se han ido acrecentando esas diferencias que lo que están haciendo realmente, aunque el trabajo de la Corte
por voceros de la misma tengo entendido que no se ha detenido, lo que están lanzando a la gente es que el máximo Tribunal de Justicia, que debiera de, digamos, representar una solidez máxima, está dando un mal ejemplo y está propiciando que la institucionalidad se sienta debilitada o se vea debilitada en el máximo Tribunal de Justicia. Yo lamento eso porque considero que los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia están haciendo un buen trabajo, pero todo esto, me imagino, son meras especulaciones, que también no solo hay intrigas y movimientos al interior de la Corte, sino que también hay fuerzas externas que se han visto perjudicados de una u otra manera por las 3 sentencias más sensibles que ha emitido la Sala de lo Constitucional. Uno, la sentencia sobre las candidaturas no partidarias y el sistema de listas abiertas, o sea, la sentencia que se refiere a las reformas al Código Electoral. La segunda es la sentencia sobre el presupuesto, ¿verdad?, que impide que se concentren ciertos fondos del Estado en manos de Casa Presidencial, lo que se ha llamado... El caso de la partida secreta. Y por último también otra sentencia que fue sobre la libertad de expresión. Esas sentencias sensibles que con mucha valentía, ¿verdad?, han emitido los magistrados de la Sala, indiscutiblemente ha afectado muchos sectores y entre algunos de ellos pues les ha creado mucha antipatía. Sin ir muy lejos, la Asamblea Legislativa, como dijimos al principio, no vio con buenos ojos y le causó escozor la sentencia 61-2009 de las reformas electorales porque iba tendiente a romper el control o la partidocracia electoral de la cual tanto nos hemos quejado durante años. Pero entonces usted ve sectores interesados en cobrarle factura a la Sala de lo Constitucional, para ser más preciso. Fíjese usted, William, si no vayamos muy lejos, recuerde que en el proceso, desde que sale la sentencia 61-2009, los diputados empiezan a expresarse contra la Sala en una forma tal que estaban pidiendo la cabeza de ellos. Estaban diciendo que había que armarles un antejuicio, dijeron que había que recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, lo cual era improcedente. Dijeron que la sentencia misma era inconstitucional. Es decir, desde que sale la sentencia, ya lo dije antes, reformaron el 126 de la Constitución y se dedicaron a desacreditar y a debilitar a la Sala de lo Constitucional. Esta demanda indiscutiblemente va tendiente a eso. Yo no sé cuál va a ser el resultado. Yo espero que esa sentencia, que esa demanda, pues no prospere y le devuelva pues a la Sala de lo Constitucional la certeza en sus resoluciones que ha tenido siempre. Doctor, y fíjese usted, esta es la culminación de una serie de actos o hechos que van tendientes a desacreditar a la Sala precisamente por todas las sentencias. Y no solo esas 3, hay otras sentencias de mucha importancia en el orden jurídico institucional que no les convienen a grandes sectores de este país. ¿Y la Sala no se ha excedido en las atribuciones? En lo absoluto, la Sala está cumpliendo con su deber, por eso es que... ¿Los ve actuando usted a estos magistrados de la Sala de lo Constitucional con mucha independencia y sobre todo basados en la Constitución? Con mucha independencia. Yo los conozco a ellos en lo personal, fueron candidatos del Centro de Estudios Jurídicos, son magistrados que no están partidarizados. Yo tengo mucha simpatía por ellos porque cuando yo fui presidente de la Corte Suprema de Justicia tampoco tuve vinculación partidaria, sino que fui electo presidente de la primera Corte después de los acuerdos de paz y actuamos con independencia frente a los otros poderes del Estado y no estuvimos sujetos a ningún dictado de ningún partido político, lo demostramos durante nuestro periodo y la Sala no está haciendo más que cumplir con su deber. Yo considero que la Sala verdaderamente, William, su actuación es apegada a derecho y las sentencias que ha emitido verdaderamente son un triunfo para la democracia en el país. Igual a mí me cabe la satisfacción de felicitar a la Sala y tratar de impedir, ¿verdad?, que sean ellos verdaderamente, como le dijera, yo considero que debemos de defender a la Sala
porque es la bandera que tenemos para introducir los grandes cambios institucionales en el país. Y lo mismo me toca a mí defender y felicitar al presidente de la República con ese veto que verdaderamente está demostrando que se ha apegado a la Constitución como se comprometió con Concertación Democrática cuando no firmó el acuerdo de fidelidad a la Constitución en el año 2008. Bueno, perfecto. Hacemos otra pausa. Volvemos. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Asset Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ahora, me interesa que nos explicara usted, doctora, en qué puede derivar todo esto, es decir, una denuncia contra la Sala de lo Constitucional en la Fiscalía General de la República, esa disputa interna en el máximo órgano de justicia del país, en medio de una situación que tenemos de alto nivel de criminalidad, problemas de impunidad fuerte en este país. Entonces, ¿qué es lo que puede terminar? ¿En qué puede derivar todo esto? Pues, o sea... Es decir, es muy difícil anticiparme a decir qué es lo que realmente puede ocurrir. Pero desde ya puedo decirle que lo que está ocurriendo es algo grave, porque están poniendo en entredicho la institucionalidad de uno de los órganos principales del Estado, como es el órgano judicial. Entonces, ¿qué pueden decir los jueces o qué pueden decir los que se sirven de la justicia al ver cuando ellos están pidiendo justicia y se dan cuenta de actuaciones en el máximo tribunal que, de acuerdo con la interpretación de la ciudadanía, puede estar dividida la posición? Es decir, si el máximo tribunal de justicia no se pone de acuerdo por conflictos internos de cualquier naturaleza, pueden decir, bueno, ¿y nosotros qué esperamos de estos señores que nos puedan brindar una justicia pronta y cumplida y equilibrada y objetiva como debe ser? Es decir, debilitan pues esta demanda contra los magistrados de la sala, debilita la institucionalidad del órgano judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Yo confío en que el señor fiscal general de la República, porque yo no conozco la denuncia, pero por los medios he oído algunos comentarios de que en la denuncia no señalan ningún delito. Usted ve poco sustentado, es decir, con esa escasa información con la que cuenta usted pensaría que es poco sustentada esta denuncia. Pues yo honestamente considero que por la información que yo tengo, está poco sustentada porque ni siquiera señalan el delito que han cometido, si es secuestro, es decir, de documentos, o es, que le dijera, actos arbitrarios, o que sea desobediencia o prevaricato. Yo, sinceramente, con los elementos y con lo que yo he tenido por información por otra parte, yo creo que la denuncia presentada a la Fiscalía va a tener muy poca sustentación. Y yo creo que el fiscal general de la República, en aras de procurar, sobre todo con los elementos de juicio que va a tener, que yo, como le repito, no conozco los elementos que tiene la denuncia, claro, creo que el fiscal tendrá que
declarar sin lugar la denuncia presentada por ellos, que es lo que procede. Porque fíjese usted, si el fiscal considera que da lugar a darle paso a esa denuncia, la pasa a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa va a discutir ahí si hay o no, es decir, si procede o no formarles un antejuicio. ¿Y usted ve a la Asamblea Legislativa inclinada por procesar a estos magistrados? Es decir, porque si ya fueron afectados por una resolución, o sea, podría ocurrir esto. No, pues sí. El cobro de facturas, digamos. El paso de factura. Ese es el temor, ¿verdad? Yo espero que los magistrados también velen por la institucionalidad del país y los efectos que puede producir un antejuicio, suspenderlos para que puedan seguir ejerciendo el cargo de la Sala de lo Constitucional. Eso sería dejar en acefalía la Sala de lo Constitucional, una de las salas más importantes de la Corte Suprema. Por supuesto, podían llamar a los suplentes, ¿verdad? Pero el problema es que, por ejemplo, nosotros como sociedad civil, que hemos estado tan satisfechos, porque ahí es donde verdaderamente se ha visto el proceso de cambio en este país, en la institucionalidad de este país, donde podemos ver que se han dado los cambios, han sido a base de las sentencias de la sala. ¿Qué pasaría para nosotros, los de la sociedad civil, si estos señores magistrados, que a mi juicio son gente honorable y capaz, los descabezan en la sala? Entonces nosotros nos quedaríamos verdaderamente frustrados frente a un proceso que para nosotros era importante. Por ejemplo, ahorita está pendiente de resolución, de sentencia, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 555. Y ahorita, no obstante, estamos un poco optimistas de que el decreto 635 parece que hay acuerdo en la Asamblea Legislativa de no superar el veto del presidente. Sí, parece que no hay correlación. El FMLN entiendo que ya aceptó de que no tiene los votos. Exactamente. Entonces parece que van a proceder a reformar el decreto y acomodarlo a la sentencia de la sala. Pero de cualquier manera es preocupante y es serio, ¿verdad? Considero que es grave utilizar ese expediente con el único propósito de debilitar las actuaciones de una sala que a mi juicio ha estado actuando correctamente y que, como lo dije antes, las sentencias y la actuación de los magistrados de la sala, igual que la del presidente, constituyen verdaderamente un triunfo para el proceso democrático en este país. Yo considero que desacreditar al presidente por el veto y decir que está manejado por la derecha, o decir que los magistrados de la sala han cometido delitos para tratar de restarles el poder que le corresponde por constitución y someterlos a un antejuicio, eso definitivamente le causa mucho daño a la institucionalidad democrática de este país. Bien, perfecto. ¿Verdad? Vamos a hacer la última pausa comercial y volvemos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, doctor Méndez, me gustaría escuchar su mensaje final, puesto que nos quedan un par de minutos ya en todo lo que estamos hablando, hacia dónde camina el país. O sea, ¿usted está preocupado por el rumbo que lleva el país en este momento? Pues sinceramente, William, sí estoy preocupado porque veo yo que hay cismas por otro lado, ¿verdad? No quiero yo ahondar más en, digamos, en las diferencias que ocurren entre el presidente y su partido de gobierno, porque
realmente a veces el presidente se pone bien cuando dice, mire, yo me pertenezco al pueblo y no estoy sujeto, digamos, a dictados de mi propio partido. Esto no es el único país en que el presidente actúa de esa manera. Pero me preocupa estos últimos incidentes al interior del Tribunal Supremo Electoral. Pero lo más preocupante realmente es lo que está ocurriendo, y sobre todo con esta última denuncia que han presentado 9 magistrados contra 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque realmente, por otra parte, fíjese usted la posición que existe, porque un veto es una parte procesal, digamos, de lo que es el proceso de formación de ley, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, atribuirle al presidente que dice que el veto ha sido presionado por fuerzas de derecha y sobre todo proveniendo de su partido político, realmente es decepcionante y demuestra pues que la ruta, nuestro camino no es el adecuado. Porque los problemas económicos, sociales, culturales, educacionales, pues van caminando, pero el entramado completo del país depende de sus instituciones. Se pone en juego la democracia del país. Se pone en juego la democracia del país. Fíjese usted, por ejemplo, cómo no vamos a querer nosotros y felicitar a la Sala de lo Constitucional cuando quiere que removamos los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo no va a ser importante tener una asamblea más transparente, con diputados más capaces? Recuerde que de ellos depende el nombramiento de las instituciones y de los funcionarios de segundo grado. De ellos dependen, ellos eligen la Corte Suprema de Justicia, eligen al fiscal general de la República, eligen al presidente de la Corte de Cuentas, al procurador para la defensa de los derechos humanos. O sea que la fuente de la institucionalidad o el fracaso de la actuación de los funcionarios depende de los diputados. Por eso es que nosotros como sociedad civil queremos relevar, que se releve, no estamos en contra de los partidos políticos. Si los partidos políticos forman parte de toda democracia moderna, lo que queremos es que se cambie ese manejo que han hecho toda la vida de incluso para elegir los funcionarios de los cuales dependen las instituciones, lo hacen a través de arreglos debajo de la mesa. Entonces no eligen al mejor, sino que es una especie de tú me das y yo te doy. Entonces por eso es que tenemos instituciones débiles que no permiten que este país institucionalmente funcione. Por eso ese es lo que nosotros queremos y por eso felicitamos a la Sala, ¿verdad? Con esta sentencia, sobre todo la sentencia de la Sala, que va a permitir, porque sí, al seguir, que tiene que seguir adelante, no creo que lo remuevan, tiene que también respetar el sistema, que se elabore un nuevo decreto donde nos permita al ciudadano votar libre, en forma directa, en forma igualitaria y en forma secreta. Y el presidente se ha puesto los moños también, y yo lo felicito, y debemos de felicitarlo y apoyar a la Sala y al presidente con estas 2 últimas decisiones que van encaminadas al fortalecimiento de la democracia de este país. Bien, perfecto, doctor, se nos agotó el tiempo, le agradezco, muy gentil. Bueno, pues. Muy amable. Bueno, William. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estaremos a la misma hora en la transmisión. Pueden encontrar esta entrevista también en el www.laprensagráfica.com y desde luego a las 9 de la noche en CCTV Canal 25. Nos vemos mañana.